¿cómo se valoran a los ingenieros, a los arquitectos españoles que vienen de una carrera que es principalmente teórica, o por lo menos cuando nosotros la estudiamos? Ahora quizás ha cambiado un poquito, aunque creo que no tanto. eh, o sea, salimos sin tener ni idea de la práctica, pero luego estamos muy bien valorados. Yo tengo mi teoría, pero me gustaría que me contases tú cómo ves ese tema. Pues mira, yo siempre he dicho que la Universidad de España lo que prepara es un perfil de personas sufridoras. Si tú eres capaz de aprender y entender todo lo que te han dicho en la facultad durante los últimos 3 o 5 años, después llegas a un trabajo y te pones de 0 a 100 en 2 meses. Y ya, ya. Depende un poco del perfil, de la timidez, de cómo esa empresa trate a los nuevos empleados, etcétera, etcétera. Hay dos factores, ¿no? Cómo seas tú y cómo te trata la empresa. Pero cómo nos ven desde fuera, yo creo que como auténticos superhéroes. Porque sobre todo el directivo, la alta dirección española está muy bien vista. Está claro que también el contribuidor individual está muy bien visto porque cuando yo llegué a McLaren, en febrero de aquel mismo año, yo llegué en noviembre, me dijo mi jefe, ya está hecho todo el garaje, nunca hemos estado en esta situación. Y dije, bueno, es que yo he venido aquí a darlo todo. Y estaban un poco enamorados del perfil ese de español. Y después, nuestra versatilidad de conocer tantas áreas con tanta profundidad, yo te digo, nos permite ponernos de 0 a 100 en muy poco tiempo. Y estamos súper bien vistos, súper bien tratados. No quieren que te vayas, o sea, te hacen una contraoferta. A mí McLaren me ofreció 20.000 libras más al año cuando le dije que me iba, que no es poco. Era un tercio más de mi sueldo en aquel momento. O sea, yo estaba cobrando 62.000 libras, me ofrecieron 20 más 5.000 por cada hijo que tuviera. Y dije, bueno, que sean gemelos, que sean gemelos. Así que no, es una pena que nosotros no sepamos tener esa cultura de empresa, pero que creo que esto es endémico a todos los niveles. O sea, es culpa del empleado, es culpa del empresario, es culpa del sistema. No hay que culpar a nadie, es nuestra cultura y esto tarda generaciones en renovarse. Y nuestra cultura empresarial no nos va a permitir prosperar porque primero no manejamos las buenas o las malas artes del marketing, es como también es cultural. Nos da vergüenza o sobrevendernos o levantar muchas expectativas. Una persona un inglés en Dubái está levantando $180.000 solo por el acento. Y después, a mí me gustaría añadir Alicia. aquí algo, Víctor y Pablo, y es que creo que las empresas españolas están muy jerarquizadas y tienen una poca voluntad de ver el potencial que tienen personas que a lo mejor aún no lo han probado porque no llevan 15 años en la empresa, pero tienen un potencial que para poder llegar a desarrollarlo tienen que saltar a gente que llevan 15 años en la empresa. Entonces hay una cosa que ocurre en muchos países, que aquí no ocurre, es cambiar de trabajo cada 3 o 4 años. Entonces tú no generas esa antigüedad en la empresa que te genera unos derechos que a lo mejor no te mereces por tus capacidades, pero que los tienes tú y no los tiene otra persona que entra. Entonces, para mí, eso es endémico. Yo he llegado a tener perfiles que han querido trabajar con Olivo Energy, que yo decía, fantástico que queráis trabajar con nosotros, pero me decían, Alicia, es que yo tengo un derecho a despido, tú me lo tienes que pagar. O sea, entonces, hay endémicamente, solo me ha pasado una vez, pero esto es muy madrileño y es muy de empresa de llevo 8, 10, 20 años en mi empresa, no me voy a ir a no ser que alguien me dé algo por ese potencial despido que yo tendría. Entonces, yo creo que esas jerarquías y esos años que nos quedamos y nos quedamos y nos quedamos en las empresas, pues crea una limita que personas que llegan nuevas puedan aportar lo que sería beneficioso para todo el mundo, para el que lleva allí 15 años y para el que lleva allí 2 meses. Entonces, para mí creo que es muy endémico en el tejido empresarial español. Y yo lo quiero compartir porque creo que hay que cambiarlo. y no solo eso, sino lo que te comentaba antes, a lo mejor nosotros nos esforzamos en modelar o moldear a perfiles iniciales y después llegan a estas corporaciones y te lo arrebatan porque yo no tengo manera de retener el talento más que el ambiente. Sonrisas, abrazos, pero yo no puedo pagar más porque mi cliente no me paga más. De hecho, esa fue la estrategia, irme fuera de España con la marca McLaren y con la marca London Business School
para maximizar la facturación con el mismo esfuerzo y poder crear un equipo desde España que lo que hace es captar proyectos de fuera. Entonces estoy metiendo dinero del extranjero, que macroeconómicamente es interesante para el país, meter dinero de fuera y mantener a la gente dentro. Así que sí, es endémico y no hay manera. Por eso me gusta también el proyecto MART, el proyecto de la Fórmula Student, Málaga Racing Team, porque nosotros intentamos crear, con ese proyecto intentamos cerrar la brecha entre universidad y empresa, lo que mencionaba antes Pablo, para que ese talento no tenga que pasar por la pyme, que cuando ya llegue a la pyme llegue a 1000 kilómetros por hora. Porque nosotros como pymes, al menos en mi caso como micropyme, siempre he formado gente, he hecho un esfuerzo tremendo y ¡pum! Han saltado pues a BQ, a KTM, a todos. Si tú miras a todos mis ex alumnos o ex empleados, están a un nivelazo y yo no era capaz de retenerlos. Primero porque sus sueños eran acabar en aquello, lo cual es absolutamente digno porque yo quería acabar en McLaren. Y segundo porque de verdad que no tengo manera, por nivel de proyectos regionales, tenía que buscarlo fuera y por el nivel de facturación. Así que, complejo. Ya te digo, generaciones. Lo que iba a decir, por una parte, no estoy de acuerdo en el sentido de ese cariño que tienes con la universidad. Precisamente la Academia 42 de París ha demostrado que el modelo Yoda Skywalker, o sea, maestro-aprendiz, es el que debería establecerse. Quiero decir, aquí seguimos con una estructura de dinosaurios en el sentido de la universidad, perdón un segundo, en lo cual, bueno, pues esta gente han demostrado que el 100% de efectividad, no el 99%, el 100% de efectividad en empleabilidad, la Academia 42 de París se ha displayado por casi todo el mundo. Aquí vamos a empezar en Málaga en breve a tenerlo con Telefónica, la que ya en su momento abrió en Madrid. Y el mensaje que daba el directivo de Telefónica era que si tú pones a un cirujano del siglo XIX en una sala de cirugía del siglo XXI, no tiene ni puta idea de qué hacer. Sin embargo, pones a un maestro, a un profesor del siglo XIX en un aula del siglo XXI y no tiene ningún problema porque efectivamente la pizarra, lo otro, para ahí, para atrás, y es capaz de ser efectivo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista la universidad necesita un cambio brutal o incluso admitir un rol que afortunadamente cada vez se ve más que es menos necesario seguir bajo ese flujo, bajo ese criterio. Por otra parte, con respecto a lo que ha dicho Alicia, efectivamente hace 20 años, cuando yo estaba en Accenture, entró la moda del right sizing. El right sizing era fundamentalmente descubrir que a lo mejor la persona que tenía en aquellos tiempos era secretaria, disculpen por ello, podía ser perfectamente una diseñadora cojonuda, ¿entiendes lo que te quiero decir? E ir buscando para poner a la gente en función de sus capacidades en los puestos o en los sitios adecuados. Eso hace 20 años. Y, por supuesto, lo que ha comentado del pasivo laboral, eso es histórico.